Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos un programa interesante porque vamos a compartir una entrevista con el diputado Tobías Crespo, quien es diputado por la capital y por el partido Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar de actividades en la Cámara de Diputados, pero también sobre el famoso proyecto de ley de extinción de dominio, porque él formó parte de esa comisión bicameral que conoció ese caso, y otros temas de interés para nuestros televidentes y el público en general. Así es que les pedimos nos acompañen en esta entrega de su programa Así Vamos, con esta importante entrevista del diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Saludos Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, dirigente nacional, y para nosotros es un placer tenerte de nuevo por aquí. Sobre todo en un momento que hay varios temas en los que tú eres parte y además está en el debate el tema famoso del proyecto de ley de extinción de dominio, y tú has jugado un papel importante en la comisión. Para nosotros es un placer contar contigo en este momento para que iniciemos debatiendo ese tema y otros temas que tienen que ver con tu partido y otras iniciativas de tipo congresional. Bienvenido todavía a tu casa. Gracias, don Héctor, por invitarme a este espacio. Así Vamos, y también a los televidentes que siempre le seguimos a través de su ponencia y sobre todo la calidad de su programa. Bueno, en el caso específico de la ley de extinción de dominio, como se le ha llamado, que sí, no es más que la ley de juicios civiles de extinción de dominio, nosotros somos miembros de la comisión bicameral que estudió el proyecto. Estuvimos varios meses desde el año pasado, senadores y diputados, trabajando de manera ardua, donde se recibieron opiniones de expertos, juristas, instituciones de la sociedad civil. Realizamos vistas públicas, hubo paneles con expertos nacionales e internacionales y sobre todo una discusión de todos los miembros que estábamos ahí, de mucha calidad, de mucho aporte, sobre todo queriendo encontrar una iniciativa que fuera favorable para el país. En el caso específico de la Fuerza del Pueblo como partido y del presidente Leonel Fernández, que estableció que la Fuerza del Pueblo estaba de acuerdo con una ley de extinción de dominio siempre y cuando no violara la Constitución de la República. Esa es la posición que nosotros hemos llevado y es la posición que también en rueda de prensa nuestro partido expresó
definiendo no solamente el tema de la inconstitucionalidad, donde la fuerza del pueblo ha jugado un papel en siendo garante de la Constitución de la República, la Carta Fundamental, desde su fundación, incluso desde el origen que fue la división con el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el caso específico de esta iniciativa, también los temas de seguridad jurídica. Hay aspectos que rompen con la seguridad jurídica, con lo que le llaman lo irrevocablemente juzgado, y que hay aspectos de principios fundamentales del derecho que en esa ley también se violan. Pero en definitiva, la posición nuestra como partido es de apoyar la iniciativa siempre y cuando no establezca una violación a la Constitución. Los aspectos más difíciles, más conflictivos que se dieron en el Congreso en esa discusión fue lo relativo a la irretroactividad, que le han llamado ahora un nuevo concepto que se llama irretrospectividad, que al final es lo mismo cuando uno se va a la doctrina, a la jurisprudencia. Aparte de la irretroactividad de la ley, que se puso según el Código Penal a 20 años, de entrada 1 minuto, 1 día, 1 año, 20 años, o hacia atrás hasta la fundación de la República, la irretroactividad es inconstitucional, porque también incluso la Declaración de los Derechos Humanos establece que nadie puede ser juzgado si no hay un texto previo, una ley previa que defina el ilícito sobre el cual se va a juzgar. Y las leyes son para el porvenir, para el futuro. Cuando son irretroactivas, son para garantizar sobre todo beneficios para el imputado, el que está preso, el reo. Aunque aquí se establece, don Héctor, que en la ley de extinción de dominio el juicio no es penal hacia la persona, hacia el imputado, lo que le llaman intuita persona, sí, sino hacia la cosa, es decir, que es un juicio in rem. Y en ese aspecto, otro de los elementos que crearon mucha conflictividad era de si era una ley orgánica Exacto. o una ley ordinaria. Las leyes orgánicas requieren una mayoría calificada y obliga a que haya consenso entre todas las fuerzas políticas que interactúan en el Congreso, que siempre ha sido una fábrica de construir consensos y no de imposición. Y las leyes ordinarias pues se maneja con una aprobación simple de la mayoría más uno. En el Senado se aprobó de manera ordinaria, lo que implica que pudiera dar aquiescencia que cualquier ciudadano con intereses legítimamente protegidos pueda ir al Tribunal Constitucional y sobre el aspecto de la irretroactividad y el tipo de ley, pues someter recursos. Otros aspectos que dieron muchos niveles de conflictividad también fue lo relativo a la elusión fiscal. La ley de extinción de dominio definió unos tipos de ilícitos que estaban en la ley de lavado de activos. Entre ellos estaban los delitos tributarios que tienen un carácter penal de prisión en algunos casos cuando hay defraudación al fisco. Y se aprobó en la comisión el tema de la elusión fiscal. En la comisión se aprobó. Se había definido, yo recuerdo, porque yo estaba ahí, uno de los que propuso la definición, luego la tipificación y posteriormente las sanciones, fuimos nosotros. Después eso se echó para atrás el último día, después de haber hecho un consenso. Eso se aprobó el 24 de mayo. Y en fracciones de segundo, de minuto, la mayoría que tenía el PRM sacó el tema de la elusión fiscal. Pero que aquí se entiende que solamente son los políticos que delinquen, y usted ve la mayoría de los expedientes de corrupción y usted, entrando a los detalles, se da cuenta que hay muchos militares, hay 50 o 20 empresas, hay iglesias y también hay políticos, pero claro. El afán del eslogan de recuperar lo robado y tal vez de politizar el tema ha llevado a muchos a perder el raciocinio con respecto a darle al país una verdadera ley de extinción de dominio que sobre todo venga a complementar el Código Penal y la ley de lavado de activos. Por ejemplo, actualmente si hay bienes abandonados en el proceso, el Estado no tiene forma de recuperarlo, subastarlo y que con ese dinero se pueda ir a través de un bien social, o cuando el imputado o el que está acusado fallece durante el juicio y todavía no se tiene el juicio definitivo donde el Estado pueda adquirir los bienes ilícitos, antes en el proceso ya los sucesores, sus hijos, heredan esos bienes y el Estado no puede apropiarse de esos recursos, aún sabiendo que fueron ilícitos. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que hay gente que colabora y que a través de tratado de extradición, ¿verdad?, va a otro país, colabora con esa justicia, le reducen las penas y cuando viene acá, como ya le hicieron un juicio penal, usted no puede ser juzgado 2 veces
por el mismo hecho. Entonces aquí se separa porque el juicio que se le va a hacer cuando retorne no es a la persona, no es un juicio penal, es a los bienes que fueron por origen o por destino utilizados para ilícito. El aspecto importante que se dejó en la ley para otra ocasión y que yo creo que eso sería muy peligroso porque muchas veces uno dice, pero una ley de extinción de dominio para quitarle el dinero a Juan para que se lo repartan entre Juana y Sutana. No sé si me entienden. Entonces, Sí. el éxito de una normativa como esta es también garantizar que esos bienes incautados, decomisados, no estén en manos de la esposa del fiscal, de la hija del general, de la esposa del juez, porque muchas veces, y se ha visto en los casos, Sí, en la de que práctica. Procuraduría, en la práctica, esos bienes no se subastan, no se venden, no se utilizan para lo que precisamente tiene la ley como principio básico, que dice que la propiedad, aunque es un derecho fundamental, tiene una función social y el Estado puede expropiarla para beneficio de la colectividad. Y sobre esa base, entonces, el objetivo debería ser que en vez de repartir como una piñata los bienes incautados, estos bienes entren al Estado, se subasten y entonces se construyan hospitales, escuelas, casas y se utilice para ayudar a desarrollar el O país. sea, el destino... Pero la administración, la conservación y sobre todo garantizar que esos bienes, muchas veces algunos de ellos pueden ser perecederos como una finca Sí, con, claro. con cabezas de ganado o de producción de pollo, una finca con producción agrícola, Agrícola, que hay bienes perecederos y que a nivel de medida cautelar durante el proceso, cuando se incauta como medida cautelar antes de la sentencia definitiva, hay que conservarla, pero no solamente eso, empresas que empleados pueden perder sus derechos como la seguridad social, el seguro familiar de salud, las pensiones, porque al intervenir esas empresas, pues durante un tiempo hasta que se decida el juicio final, se está afectando también el uso que se le da a ese bien, a esa propiedad en la economía, en la productividad. Son muchos aspectos que se discutieron en esa ley y que verdaderamente el país requiere que nosotros nos pongamos de acuerdo y darle una normativa que no vaya a ser atacada en el Tribunal Constitucional por vicios que de entrada ya nosotros sabemos que son No, inconstitucionales. y ahí es que te iba a decir, yo me pregunto, si han escuchado a los expertos constitucionalistas que han señalado en su mayoría los vicios inconstitucionales que tiene el proyecto. Pero además también hay ya precedentes en otros países donde se ha discutido ese tipo de ley, que inclusive han ido al Tribunal Constitucional con el tema ese de la retroactividad que tú señalas. Yo vi una sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador sobre ese tema, pronunciándose. Sí. Entonces yo digo que eso le llaman los abogados el derecho comparado. Sí, la legislación comparada. Exactamente. Cuando tú te vas a Ecuador, Colombia, vas a encontrar casos como eso. Sí, esos países tienen esa ley y también tienen algunos países de Centroamérica, tienen una ley de extinción de dominio. Claro, y en el momento que eso se discutió, vinieron esos mismos temas y llegaron a... Sí, se tiene más de 15 años discutiendo Sí, esa ley, no es una entonces, ley nueva. Y se recurrieron al Tribunal Constitucional aspectos que somos los que estamos aprobando aquí. Entonces yo me pregunto, Tobías, el Senado conoció eso y yo me llamó la atención cuando vi que se estaba discutiendo si se leía el informe o si no se leía. Y se aprobó diciendo de que no se va a leer ahora, vamos a aprobarlo y lo leemos en la segunda lectura. Yo me pregunto, ¿y por qué eso? Mire, esas son, yo digo, no quiero usar el término porque A mí me algunos llamó colegas míos me han llamado la atención. Usted fue legislador, eso violando el reglamento, el procedimiento legislativo y hasta el manual de técnica legislativa. Yo le llamaría una chapucería legislativa, pero a eso nos están acostumbrando. Y Óyeme. disculpe el término utilizado porque no es una expresión que corresponde, pero lo que pasa es que el gobierno tiene una presión con aprobar esa ley sí o sí, como dijo el ministro administrativo de la presidencia, que no vio la separación de los poderes, porque cuando un ministro de la presidencia que administra recursos dijo que esa ley iba por encima del que sea, dice sí o sí, eso tiene una lectura muy profunda. Sobre Entonces, todo, hay una separación de poder porque el Congreso es una cosa, el Ejecutivo es otra. sobre todo una persona que fue diputado y Él senador. fue diputado en un momento, colega 6 años conmigo, luego senador 4 años, ahora está desde el lado ejecutivo y nos decía que el Congreso era un sello gomígrafo.
párrafo. Entonces, con esa declaración, tal vez le esté expresando lo que dice nuestro vocero en el Senado, Dionis Sánchez, que el de ahora es un papel carbón de mala calidad, una copia carbón de mala calidad. Pero nada, eso es lo que uno ve de funcionario. Yo prefiero irme por una posición más, no vamos a decir conservadora, más juiciosa, de la Procuradora General de la República, la doña Miriam Germán, que planteó que ahí hay muchos aspectos muy peligrosos que hay que valorar de manera muy concienzuda y no ir a la carrera. Pero yo creo que ahí se está jugando a cumplir con compromisos que tiene el Poder Ejecutivo externos, foráneos, no solamente con esta ley, sino con la de compras y contrataciones, y entonces que aún sabiendo que lo van a declarar inconstitucional, pues ya cumplió, y que sea el TC que decida la suerte, que de hecho va a ser inconstitucional. Mira, con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa, pero yo voy a seguir en el mismo tema, porque tengo 2 o 3 cosas que observarte. Porque la verdad que cuando yo vi eso, que se estaba discutiendo y que decidieron eso, yo lo que pienso es en la imagen del Congreso. La imagen del Congreso ante la población y de los legisladores. Porque cuando la población oye que dice, aprobaron un informe sin leerlo, óyeme, eso le choca a cualquiera. Y por eso hice la observación y ya veo, como tú dices, que en términos metodológicos ya tú le pusiste un nombre a eso. Con el permiso tuyo vamos a pausar. Pausamos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, Tobías, continuamos con este tema. Yo te quería preguntar lo siguiente. La comisión bicameral, legislador, vamos a decir diputados y senadores, hicieron su informe. El informe tal y como se hizo, que fue el que se conoció públicamente, se aprobó ahora en el Senado. En esa primera lectura, yo te pregunto lo siguiente. Las opiniones de esos sectores, porque después yo vi la banca comercial privada opinando, vi los empresarios, el señor Brache del CONED diciendo que no fuera prisa, ese tipo de cosas. ¿Qué decían esos sectores cuando ustedes lo consultaban en esa comisión? Lo mismo que estamos explicando, que la prisa y el compromiso que tiene el gobierno del PRM de aprobar esa iniciativa sí o sí, ha llevado a que se estén rompiendo todos los marcos, no solamente de formación de las leyes, como usted decía, de que se decidió aprobar una ley sin haber leído el informe previo, violando y alterando lo que es el manual de procedimientos legislativos que tenemos nosotros y el reglamento del Senado, que aunque el del Senado y la Cámara de Diputados es diferente, pero son muy compatibles. Pero no solamente eso, es que no se ha escuchado de manera ponderada la opinión de mucha gente, porque con este tema de recuperar los robados se está haciendo también mucha politiquería y mucha personalización en la lucha contra la corrupción.
y lo digo de manera responsable, y hasta chantaje, que el que no vota por eso es porque los bienes que tiene es mal habido, porque no quiere que le investiguen los bienes, y nosotros entendemos que no, que hay que escuchar a los sectores. Hay muchos intereses también encontrados, no solamente con el sector empresarial, el sector financiero, los inversionistas, la parte hotelera, pero los juristas, yo no he escuchado un solo jurista que haya aprobado de manera definitiva los aspectos en conflicto. Yo no digo los otros aspectos que son importantes para complementar las lagunas que hay, que todavía no nos permite atacar ciertos tipos de crímenes, de delitos, que con la ley de lavado de activos y el Código Penal y otras leyes especiales no hemos podido, sino con los elementos que han llevado a la conflictividad. Entonces, aunque hicimos vistas públicas, pocos sectores fueron, varias instituciones de la sociedad civil que trabajan los temas jurídicos también presentaron opinión, muchas de ellas se tomaron en cuenta, otras no, pero lo importante de todo esto, y en definitiva, es que nosotros saquemos una normativa que vaya a beneficiar al país, que no sea del momento, que no sea utilizado como una herramienta incluso para perseguir. ¿Usted se imagina una herramienta como esa en una procuraduría con vocación antidemocrática, antijurídica, o como se está aplicando en el caso anterior, que teníamos una procuraduría un procurador que está sometido por ilícito? Entonces, tú poner tanto poder, una ley que tiene tantas garras, en un ministerio público que tiene el control y el monopolio de la información, de la investigación, y peor aún, don Héctor, en los inicios, la ley original que se sometió tenía una distribución de los fondos de la siguiente forma, una aberración: 25% al Ministerio Público, es decir, el fiscal que está investigando le vamos a regalar 25% de los fondos incautados, una piñata. El otro 25% el Poder Judicial, es decir, el juzgador, se le va a dar dinero por sancionar, y el otro 50% al Poder Ejecutivo, pero no decía la especialización. Entonces nosotros entendemos que el 100% debe ir a la cuenta general del Estado, y que desde ahí, una vez deducidos los gastos administrativos, ustedes saben que hay propiedades que tienen garantías, que tienen hipotecas, que los bancos le tienen inscripción de crédito, ¿verdad?, de débitos, y después de pagado todos estos aspectos, que esos bienes entren al Estado y el Estado decida a nivel de las necesidades del país la inversión en hospitales, en escuelas, en todos los aspectos, en seguridad ciudadana, porque en muchos casos gran parte de estos entramados delictivos tienen más recursos y más tecnología que el mismo Estado, claro, para su persecución. El crimen siempre va adelante. Exactamente. Mira, hay varias preguntas que la gente se hace y son de las cosas que se comentan. Yo te lo voy a hacer así y tú la vas a poder responder. Primero, se ha dicho que quien tiene interés en ese proyecto es la Embajada Americana, es decir, los Estados Unidos, y eso no es raro, porque nada más no es aquí en el país y además no es algo, vamos a decir... Pero ellos no tienen una ley de ese tipo en su territorio. Pero eso es lo que se dice, que ellos son los que impulsan ese proyecto. Pero eso no es malo tampoco, porque tú puedes traer un proyecto y tú eres el que va a decidir, tú decides si te conviene o no te conviene. Yo creo que ese no sería el problema. Pero ha habido, primera pregunta, ¿ha habido ese contacto con la comisión de representantes de la Embajada Norteamericana? ¿Cómo se ha manejado eso? Lo primero que te voy a preguntar para que tú lo puedas decir. Y lo segundo, hay quienes dicen que se ha querido aprobar esa ley así, precisamente para que no haya ley. Hay quienes dicen, no, eso se está aprobando así precisamente los que no la quieren, pero vendiéndose como que la quieren. Porque el juego de la política, yo recuerdo unos amigos cuando estaban hablando de aumento de salario en el Congreso y en los ayuntamientos, que los que más se oponían al aumento, porque decían que el pueblo no aguanta, que cojan los cuartos para aumentar sueldos, cuando venía el aumento de sueldo era lo primero que cobraban. Lo último que usted está diciendo, al parecer, es la estrategia que tiene el gobierno de lo aprobé, aún siendo inconstitucional, cumplo con los compromisos que tengo, y es el TC que ha decidido que no haya ley porque es inconstitucional. O sea, es un cumplido. Como es un cumplido. Y la otra parte, sí, el año pasado el presidente Luis Abinader recibió 251 millones de dólares de donación de la Embajada Norteamericana, y ese mismo día dijo al país, ese mismo día, que él se comprometía a que en la República Dominicana hubiese una ley de extinción de dominio y la ley de compras y contrataciones. Pero aclara, esos 250 millones de dólares. No, fue de donación. Pero es para invertir en otra cosa, no para el proyecto. No, para el país. Pero ese mismo día no guardó la forma y anunció su compromiso inquebrantable de imponer esa ley sí o sí. Pero han tenido conversaciones con representantes de la Embajada Americana en la comisión.
No. Se han escuchado expertos, hay un experto chileno que ha ido a muchos talleres, contratados por la Cámara de Diputados, por el Senado. Hay otros expertos de otros países que han ido también, contratados por las Naciones Unidas, por la USAID, por la UNOC. Es decir, que sí ha habido una cooperación de organismos multilaterales que han ayudado en el tema. Yo digo porque yo sé que representantes de la USAID, que estamos hablando de la Embajada Americana, el gobierno norteamericano, que buscan especialistas que conozcan la materia. Cuando han estado ustedes hablando, ¿no le han explicado estos temas de tipo constitucional? Sí, no han impuesto ningún tema, sino que han analizado primero hay un modelo de una ley que es modelo, que la tiene la UNOC, que es un organismo de la Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. Y aquí no solamente se establecen delitos de corrupción, sino de narcotráfico, de otros delitos, lavado de activos. Y segundo, las discusiones sí han expresado lo que le llaman las diferentes prácticas o las mejores prácticas en cada uno de los países donde se ha aprobado. Por ejemplo, en Ecuador, como usted dice, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, creo que en México también, pero han salido todas de un modelo de ley de extinción de dominio que se ha ido adecuando en lo que usted le llama ahorita en una legislación comparada a la Constitución, a los tratados y a la normativa jurídica de cada país, que usted sabe que no siempre tienen las mismas corrientes de opinión. Hay muchos que se van por el derecho romano germánico, otros por el common law, y entonces sobre esa base las discusiones han versado sobre las mejores prácticas, sobre poner las diferentes opciones y que el Congreso es el que tiene la facultad para dirimir los ilícitos, definir los mecanismos, incluso si va a haber una jurisdicción especializada o si no, si vamos a especializar dentro de la que existen materias específicas de extinción de dominio. Es decir, se le ha dado a cada uno en cada uno de los talleres la opinión de un menú de opciones. Yo quise que tú dijeras eso porque se ha querido vender la idea como que el gobierno norteamericano, es decir, la embajada americana, quiere imponer un proyecto. Y tú has dicho muy claro. Asesorado, sí. Y tú has dicho muy claro, y era la información que yo tenía, que es verdad que desde la embajada norteamericana hay interés en ese tipo de proyectos, porque es una lucha contra el crimen, una lucha que todo el mundo sabe, contra el problema de la corrupción, pero también el narcotráfico, que ellos lo imponen. Acuérdese que hay gente que lo extraditan, colaboran con la justicia allá, le reducen la pena y vuelven aquí a tener sus bienes y pueden hasta aspirar a presidente de la República, senador, diputado, y al final ellos quieren atacar por donde más le duele al delincuente, que es por los recursos. Claro, lo que yo quiero que tú hayas destacado, como lo ha hecho ante la opinión pública, es que te traen el proyecto, se discute, pero es para que tú lo puedas adecuar a tu constitución y a tus leyes. Nadie te lo está imponiendo. Nosotros, el Congreso, deberíamos ser responsables de la calidad del texto que salga ahí. Es decir, lo que se aprobó en Ecuador, lo que se aprobó en Colombia o que se aprobó en Centroamérica no debería ser una camisa de fuerza. Correcto. Porque no tenemos la misma cultura, la misma fortaleza institucional. Hay que tomar en cuenta que incluso una ley de este tipo, cuando se apruebe, que debería aprobarse siempre y cuando no rompa con la Constitución, debe entrar en un periodo posterior, porque hay que capacitar jueces, fiscales, abogados y una serie de instituciones que son auxiliares de la justicia, que no puede ser su entrada en vigencia de manera automática. Claro. Porque incluso muchos juristas y muchos abogados no entienden mucho el tema de la extinción. Claro. Pero eso es bueno que ya quedó claro que aquí hay un proyecto que está impulsado por casi... Yo no he visto a nadie de partido político que esté en desacuerdo con que haya una ley de extinción. Todos estamos de acuerdo. Los partidos, la sociedad, el sector bancario, los empresarios, los organismos internacionales, y como se habla de la embajada americana, la embajada americana también. Pero porque son inversionistas, tienen intereses de la americana, hay inversiones de la Unión Europea, de China, de otros países, que estos temas afectan sus inversiones también. Ahí es que está, por eso es correcta lo que tú estás planteando, de que lo aconsejable, como tú has dicho, es una buena ley entre todos. Es que usted me conoce, mis posiciones son verdaderamente, trato de ser muy responsable, muy equilibrado, y aunque uno pertenece a una fuerza política, cuando tú desde la oposición haces una oposición que no es responsable y luego llegas al poder, le pasa como a muchos que antes tocaban la guitarra y hoy están tocando muy feo el violín. Por eso hay que ser coherente. Con el permiso tuyo otra vez todavía. Vamos a hacer una pausa. Pausamos.
nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Entramos con la fuerza del pueblo ahora. Mira, pues todavía pero es un tema interesante porque esas son las interrogantes que hay en la población de ese tema que acabamos de tomar. Pero yo quiero que tratemos dos puntos aquí ahora. Tú hablas de la ley de compra y contrataciones. Se ha estado argumentando mucho en el gobierno, tú conoces un poco de eso también. Se ha estado argumentando mucho en el gobierno como que esa ley ha sido una traba para el tema de los medicamentos, vamos a decir, costosos, como le llaman, de aquella gente que tiene enfermedades catastróficas, de cáncer y ese tipo de cosas, de ahí para allá. Y como que no ha habido a tiempo esos medicamentos para esa población, muy importante, que se habla más de 25,000 pacientes, se ha querido decir que es por la ley de compra y contratación. Y hay quienes dicen, pero la ley existía antes y no pasaba ese problema. Ahora que tú estás hablando que eso está en el Congreso Nacional, ¿qué tú me dices de eso? Mira, este gobierno, don Héctor, está en todos los problemas del país, dando a entender que los problemas nuestros son exógenos y que no hay razones internas. Y no es así. Aquí hay una incapacidad gerencial y política del gobierno. Hay una improvisación. Este gobierno entró sin planes, sin políticas, sin proyectos. Duraron 20 años en la oposición y del 96 para acá, cuando entraron análogos y han visto un gobierno digital. Y lo digo esto porque ellos han querido justificar todo en cambiar la ley. Anteriormente estaba la misma normativa. Lo que pasa es que los funcionarios quieren adecuar muchas veces la ley a sus intereses, a su opinión, y realmente es el funcionario que lo nombran para cumplir con la ley y dejarnos a nosotros los legisladores establecer, hacer las recomendaciones, porque el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, claro, como lo tiene la Junta Central Electoral, como tiene la justicia, pero no se le puede achacar que el retraso que hay en los medicamentos de alto costo se debe a la ley de compras y contrataciones, se debe a una incapacidad de una gestión que llegó sin planes, ha estado improvisando, están como la piñata, dándole a la piñata sin acertar, están desenfocados. Es decir, este gobierno, incluso su imagen ha venido bajando, deteriorándose a nivel tal que ya las encuestas muestran a Leonel Fernández empatado, un empate técnico con el presidente de la República a 2 años de las elecciones. Es un gobierno que tiene una alta capacidad de autodestrucción y de darse ellos mismos autogol. Es decir, estos temas que han ocurrido incluso en los últimos meses, usted ve que el primer ministro de la presidencia, el funcionario más importante del presidente Luis Abinader, involucrado en un acto donde tuvo que renunciar y donde pedir una licencia y donde lo que mandaba el librito era una renuncia y donde está involucrado en un acto que viene del gobierno anterior. Pero ese fue el personaje que dirigió la campaña y la colección de fondos, y la pregunta que uno hace, ¿hubo fondos para esa candidatura de esos temas que se están acusando? Entonces son cosas muy, muy graves y usted no puede acusar a la oposición de eso porque ya usted tiene 2 años, es decir, se le dio los 3 meses que se le da a todo gobierno, los 100 días, se le dio 1 año por la pandemia, luego le hemos dado esto por el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia, pero a este gobierno se le ha aprobado el Congreso 1 billón en el 2020 para el 2021, 1 billón, nunca el presupuesto había llegado a 1 billón, con B, sí. Otro billón en el 2022, para el 2022. 16,000 millones de dólares en préstamo, 283,000 millones de pesos en bonos el año 2020 para el 21 y este año, que ya lo colocaron, 287,000 millones de pesos en bonos también, que hacen casi 600,000. Agréguele a eso que el año pasado yo participé por la Fuerza del Pueblo en una ley especial de lo que le llamaban, de la ley de compra para modificar el 25% y poder terminar 722 escuelas que venían del gobierno anterior, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Y del año pasado para acá, esa dispensa que se le dio hasta diciembre del 2024, hasta el término de esta gestión, en los presupuestos siguientes, usted no ha visto que el presidente ha inaugurado nada de eso. Es decir, hay un desconocimiento, hay una improvisación. Y usted pregunta, pero ¿para qué le dimos una dispensa al ministro de Obras Públicas, al ministro de Educación y al ministro de Vivienda, Edificación y Hábitat, que es un nuevo ministerio que se creó, para terminar todas estas obras? Y usted no ve el legado. Es decir, cuando yo tomo un turno a veces y no le gustan los PRMistas que digan pongan un blog, porque se supone que de todo ese dinero no ha faltado. Los
funcionarios de impuesto interno y de aduana le han dicho al país que ellos han explotado las recaudaciones. Usted no ve los informes de la prensa, Sí, claro, que han sido los mayores recaudadores. Entonces, ¿dónde se está yendo el dinero? ¿A dónde es que este gobierno está llevando el dinero? Porque no han inaugurado nada, no han dejado una impronta. Entonces, todos estos recursos se toman para apoyo presupuestario. Y entonces tú ves el gasto corriente elevadísimo. El año pasado, ¿usted sabe cuál fue la incapacidad de los funcionarios del área de la construcción? 6.76 la inversión de capital. en la construcción. ¿Cómo va? Inversión de capital total. Total, no solamente la construcción. La mayoría se fue en gasto corriente. El gobierno tiene en la bóveda del Banco Central y acumulado dinero y coge dinero para adicional, teniendo dinero también disponible. Entonces uno pregunta, ¿para qué se está acumulando todo ese dinero? Es una gran pregunta. Entonces, son de las interrogantes que el gobierno debe ir, porque la mayoría se está yendo, como le dije, a abultamiento de nómina. Algunos dicen que se está yendo por el lado de la corrupción, porque ha habido más de 20 escándalos de corrupción. Y esperemos que los demás no se vayan a empresas offshore o a paraísos fiscales. Entonces, la ley de compra y contrataciones no es la causa del retraso de la medicina en los pacientes. No, porque usted le quita el funcionario que está y le pone otro nuevo y va a funcionar. Funciona. Claro. Bueno, ¿cómo va la fuerza del pueblo todavía? La fuerza del pueblo va excelentemente bien. Hablan de los trabajos. Nosotros estamos, ya completamos 1 millón o más de afiliados que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, depositó junto a Manuel Crespo, el delegado político ante la Junta Central Electoral, más de 1 millón de afiliados. Estuvimos los últimos 4 o 5 meses estableciendo lo que le llaman la conformación de las direcciones de base, organizándole en direcciones medias, porque la afiliación es una cosa y la organización es otra, que es conformar la mayor estructura electoral y política de la República Dominicana, que va a ser la Fuerza del Pueblo. Luego de esas direcciones medias que se vinculan a los territorios, a los recintos, para nosotros entonces establecer toda la estructura electoral para trabajar cada una de las mesas, los encargados de los recintos, los suplentes, los delegados, los litigantes, los delegados políticos, los delegados técnicos, porque este proceso, según está marcada por la ley 3318 y por la ley 1519 electoral, debe arrancar con tiempo. Todos los procesos deben estar con tiempo y los partidos debemos estar preparados. El presidente de la Fuerza del Pueblo está juramentando una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están llegando al partido, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, donde ha venido una gran cantidad de dirigentes, sino de otras fuerzas políticas. ¿Y por dónde anda el presidente de tu partido? Dígame. ¿Por dónde anda el presidente, que no lo veo en estos días aquí en el país? ¿Hasta afuera? Sí, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, está en Europa, en un gran recorrido por Europa. Ha salido varias veces a Europa, ha estado en Estados Unidos en varias veces también. Es incansable el trabajo que está haciendo y lo menos que pudiésemos hacer nosotros de la Fuerza del Pueblo es no caerle atrás a un presidente que ha estado, como dicen, trabajando, botando el forro, trabajando por la constitución de una nueva esperanza, una nueva expectativa. Hoy por hoy ya la Fuerza del Pueblo está por encima del Partido de la Liberación Dominicana en preferencia, en estructura, pero no solamente eso. El presidente Leonel Fernández, hay lugares como el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, donde ya le lleva más de 5 puntos al presidente Luis Abinader, y estamos trabajando en todo el territorio, pero también fuera del país, en lo que le llaman a nivel de ultramar, y por eso los viajes del presidente, que va a lograr permitir que nosotros, este año le hemos llamado el año del crecimiento, es decir, por eso el eslogan de la Fuerza del Pueblo crece y se fortalece. El año que viene, que es el 2023, es el año de la consolidación, y el 2024, el año de la gran victoria de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández en la presidencia de la República. Ese es el trabajo, y también uno cuando está en la calle está viendo de que de muy temprano, el pueblo y la gente de abajo, porque no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva, a 2 años de las elecciones ya está viendo en la Fuerza del Pueblo y Leonel el partido a ganar. Eso te dice la expresión muy popular que el pueblo de manera llana dice que cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se viene dando cuenta de que va a llover el domingo, y sobre todo entendiendo de que Leonel Fernández, con su experiencia, su capacidad, su madurez, su equilibrio, su trato, su relación con todo el mundo, porque Leonel articuló un frente progresista de 18 partidos y les cumplió a todos, no cubrió a ninguno, es decir, cumplió y no engañó a esos partidos, y no solamente eso, sino que tiene una experiencia de Estado y unas relaciones internacionales
Y cuando se ven en las encuestas, los jóvenes, para que usted vea lo que mucha gente tal vez no ha visto, el 46% que son jóvenes del total de las muestras que se han estado analizando, ven en Leonel Fernández la persona experimentada y capacitada para gestionar y administrar crisis de manera exitosa. Y tú dices, ¿y por qué? Bueno, porque esos jóvenes se beneficiaron sus padres cuando Leonel, por ejemplo, construyó las 14 regionales de la UAS, cuando dio computadora a los maestros, becas a los estudiantes en la MESI, en la juventud, en el programa de inglés por inmersión, que miles de dominicanos se graduaron de inglés, pero están los túneles, están los elevados, están en las carreteras, las autopistas, están los metros, pero también si nos vamos a todo lo que es la normativa del país, el país es diferente. Si usted echa la página para atrás del año 1996, que por vez primera Leonel Fernández llegó al poder, hasta ahora es un país diferente, ha cambiado. Y por eso es que el gobierno de Luis Abinader, de manera muy infeliz, ha tomado un eslogan de que no se mire para atrás, que se mire para adelante, pero el problema es que la gente mira a su referente más importante, y cuando mira para atrás, ¿a quién ve? A Leonel Fernández con 3 periodos y con una experiencia y una capacidad de política inmensa de desarrollar sus talentos. Pero si miras hacia lo que está hoy, a 2 años de esta ejecución, tú no ves nada. Y lo que se proyecta con la situación que se vislumbra, lamentablemente uno no quiere que la situación económica cambie, pero este gobierno no ha dado pie, no ha dado al traste con el alto costo de la canasta básica, los precios del pollo, del aceite, de los huevos, de la canasta básica, pero no solamente eso, la inseguridad ciudadana, que es la primera preocupación que sale en todos los estudios de opinión, cómo yo salir de mi casa sin un rasguño y llegar bien, y lo otro es lo relativo a la oferta de empleo, a la falta de oportunidades, sobre todo de muchos jóvenes que están preparados y que no encuentran cómo colocarse ni en el sector público ni en el sector privado. Y eso lleva mucho a la informalidad y a la desmotivación, porque se ha invertido para que esa gente pueda ser productiva. Todavía llegamos al final de la entrevista, muy interesante, tocamos temas de mucha inquietud para la población. Tendremos que seguir hablando porque yo creo que ahí viene el 16 de agosto y hay que saber si la Cámara de Diputados hay movimiento o no en la dirección. Bueno, usted nos invita y estaremos aquí. ¿Qué se oye por ahí? ¿Habrá cambios o seguirán igual? No, nosotros no hemos escuchado. No se han enterado todavía. Sí, no nos hemos enterado, pero bien, eso así vamos. Lo tratamos después. Con el permiso tuyo y muchas gracias por estar aquí. Tú sabes que esto es tuyo aquí, podemos seguir hablando en otra oportunidad y gracias por acompañarnos. Gracias, don Héctor. Pausamos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
En esta semana no hay duda de que hay dos temas importantes, aparte de lo que es el tema del expediente de corrupción que se está conociendo, que ha marcado la semana y todos estos días y anteriores a la semana y seguirán los meses por venir, que es el tema de los expedientes, podemos decir, de acusaciones contra funcionarios del Ministerio Público del gobierno pasado. En medio de ese debate y en medio del debate también por parte de la aprobación, vamos a decir, de la ley de extinción del dominio por parte del Senado de la República en dos lecturas, una primera lectura y una segunda lectura. Mientras estaba debatiendo esos dos temas y estábamos en el tapete hablando mucho de esos dos temas, hay otros temas que el pueblo lo está sufriendo duramente, que es el problema del costo de la canasta familiar, la comida cada vez más cara, los precios, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad. Pero específicamente hay dos temas que la población ha expresado de manera muy clara su alteración. El caso de las facturas o de la tarifa eléctrica, como le llaman. O para entenderlo más claro, el caso del precio de la luz que está pagando tanto los residentes como el comercio en la República Dominicana. Ha sido notorio que cada vez que la gente recibe la factura, como le dice claramente, está comprobando aumentos significativos en la facturación eléctrica. Y eso, que todavía no se ha aplicado el aumento que se dijo que se va a aplicar en el mes de julio, que va a venir en la factura a final de mes. Y ya la gente con la que está recibiendo está irritada, está protestando. Ese es un tema que el gobierno debe ponerle atención. Y ya hemos explicado en otras intervenciones que ese aumento que se ha señalado para el mes de julio, lo más recomendable es que el gobierno deje eso sin efecto. Porque la población, con una carga tan fuerte, con el aumento de los precios de la comida, con el problema de la inseguridad, con el problema del desempleo, que ahora tiene menos dinero para poder comprar lo que necesita, en medio de una situación como esta, con el tema de la pandemia y con el tema, vamos a decir, de la situación económica que embarga a toda la familia dominicana, con razones también internacionales, pero también con razones locales. Yo creo que en medio de una situación como esa hay que tener mucho cuidado en cargar más a la población con un costo que ya no puede sostener, como es el caso de un aumento más en la tarifa eléctrica. Yo creo que eso hay que medirlo bien y es aconsejable que el gobierno trate por toda manera de dejar sin efecto esa medida, porque va a complicar más la situación del pueblo dominicano. Y ya hemos visto cómo en Moca, en Santo Domingo Este, en Puerto Plata, en casi todas las provincias del país, se están generando movimientos, marchas de opinión en contra del problema de la factura eléctrica, de ese aumento. Que además del aumento, también están los apagones, que todo parece indicar que son apagones financieros. Es decir, que no se quiere darle luz a la gente porque entonces se va a gastar más y las pérdidas de la distribuidora serían mayores. Entonces, como no le pueden dar luz, porque es una luz que le va a salir más cara, entonces lo que le dan es apagones. Entonces, apagones y recibo más alto es una combinación que puede llevar a situaciones, diríamos nosotros, que nadie quiere, de que la gente se lance a protestar en contra de esa factura eléctrica para pedir rebaja. Y encima de esa parte de la tarifa eléctrica, que es algo que irrita a cualquiera, con los apagones, mucho más, está el tema del COVID-19, que está muy fuerte, con una positividad en esta semana que anda diaria de más de un 20%. Y cuando una persona le da COVID en una familia, hay que ver lo que pasa con esa familia, que sale en gran parte de la actividad productiva, pero también yendo a médicos, buscando medicina y haciéndose pruebas, también es otra carga económica que no lo tenía la familia contemplada hasta tanto no llegar el COVID a su casa. Entonces, estas son situaciones que es la que vive el pueblo día a día y hay que tener cuidado con esa situación que el pueblo vive día a día y no entretenerse con los expedientes de corrupción, con la ley de extinción de dominio, mientras el pueblo está padeciendo esos problemas, que son los problemas que tocan a la familia dominicana y son los que hay que ponerle atención para evitar situaciones peores. Y yo creo que en eso es que debemos concentrar los esfuerzos y todas las energías del gobierno para que esos sectores que son los más vulnerables, los más pobres, sientan un menor impacto de una situación de crisis económica y social como la que estamos viviendo. Llegamos al final de su programa, Así Vamos, y gracias por acompañarnos y les exhortamos a que sintonicen nueva vez el próximo domingo
su programa Así Vamos. Bendiciones y gracias para todos.